Arquetipos y cosmovisión andina. Vamos a pasar a esta parte para entender todo lo que es el campo arquetípico de la cosmovisión andina. Por ratos voy a compartir mi pantallita para dar algunos puntos importantes sobre todo lo que es este campo de la cosmovisión y cómo nosotros vamos a ir yendo a ver ya entramos en materia, ¿no? Entramos en materia a ver lo que es la cosmovisión. Permítanme, estoy prendiendo mi computadora. Decía, la cosmovisión andina inca para nosotros, esa imagen del mundo cultural andino. La cosmovisión inca considera la naturaleza del hombre una con la madre tierra. Esa relación que se establece entre el hombre y la Pachamama va a ser el elemento iniciador de cualquier conexión con la vida dentro del campo existencial. O sea, un hombre en el andinismo, si no cree en la Pachamama, pues, o sea, ¿dónde estás, no? Acá tenemos mucho respeto por la Madre Tierra. Tanto así que en los meses de la Madre Tierra, que son agosto, desde el 1 de agosto decimos, todo el mes de agosto la Madre Tierra está viva acá en el Ande. Bueno, para nosotros y para nuestra cultura. Tanto así que durante todo el mes de agosto está prohibido caerse. Se decía que cuando los niños caían a la tierra, la Madre Tierra se los estaba de alguna forma succionando energéticamente. O dependía porque los padres no habían hecho ofrendas a la madre y por tanto se los tenía que llevar, ¿no? Dentro de la Pachamama y dentro de la cultura, este mes de agosto es el día crucial, es el mes crucial de la Pacha. Todos los altoandinos trabajan con mesas que se arma para hacer las ofrendas. Estas mesas contienen diferentes elementos como nuestros pututus, nuestras chulpas, cruces de chonta. También pueden contener de alguna forma hojitas de coca. De alguna forma, para nosotros, todo el tema del Ande, todo el tema de la Pacha, todo el tema de la mamá tierra, va a representar siempre un acto sacratísimo. Entonces, dentro de nuestra cosmovisión inca, andina, consideramos a la naturaleza y al hombre como un solo elemento. Nosotros nos consideramos a la madre tierra y nosotros un solo elemento. Su energía vital nos sostiene a nosotros y no somos nada sin la madre tierra. Cuando nosotros tenemos esta conexión cuántica, esta conexión energética tan profunda con la madre tierra, cuando sabemos y somos conscientes de que la que nos alimenta es la mamá tierra, que si nuestras cosechas surgen es por justamente su fuerza, su energía, que si una mujer pare un hijo es porque la madre tierra así lo quiere, que si alguien muere es porque la madre tierra así también se lo lleva, es porque está necesitando de esa persona. Entonces nosotros vamos a entender que realmente la madre tierra rige y obra sobre nosotros. La madre tierra obra sobre nosotros. Y así como ella obra y opera y tiene la voluntad sobre nuestra vida, nuestra energía vital, nuestro campo creador, también nos puede llevar cuando ella plazca. Nuestra vida se debe a la Pachamama. De hecho, cuando las mujeres cocinan el primer alimento acá en las tierras de Cusco, o las mujeres antiguas, las mujeres, las abuelas, cuando se cocina algo, un alimento, a quien primero tenemos que dar, a quien primeramente tenemos que entregar un poquito de ese alimento es a la madre tierra, ¿no? O sea, echamos un poquito, eso se le llama, hay que saludar a la madre, bueno, le utilizan un término también en quechua, pero nosotros siempre estamos entregando a la madre tierra el primer bocado de la comida, el primer bocado de cada alimento se le entrega a la madre, a modo de reconocer a la madre tierra y de reconocerla en su capacidad creadora, en su capacidad dadora, en su capacidad de manifestadora de vida para nosotros. El hombre andino está conectado
cuánticamente y energéticamente con el lugar donde vive, donde tú tienes tu casa, donde tú tienes tus animales, donde tú tienes tu chakra. Por tanto, cada mes, cada año, va a tener que realizar pagos, ofrendas. Trabajamos mucho con dar de comer a la madre tierra. Podemos pagar con dulces, muchas veces con pagos preparados andinos, muchas veces a través del APU conectamos con la madre tierra o a veces sacrificamos fetos de alpacas, ¿no? Cuando hay un mal parto con la alpaca, ¿no? Ese feto se entrega a la Pachamama, o también cuando criamos cuyes, conejos, conejillos de indias, también los fetos son entregados en ofrenda a la Pachamama. Las mujeres que sangran, las mujeres andinas que sangran o vienen con la regla y la menstruación, entregamos también la sangre a la Pachamama durante el periodo de nuestro sangrado menstruacional. Entonces, cuando muchas mujeres andinas pues no utilizan las toallas higiénicas que normalmente se utiliza alrededor del mundo, utilizamos pequeños paños que a modo de ponerlo o succionar este elemento, algunas no se ponen, algunas tienen sangrado libre, le llaman sangrado libre, donde también manchan la casa, los lugares con el elemento de la menstruación. Y no hay un rechazo, no hay una falta de higiene. O sea, nuestra mente es tan limpia, o sea, el andino tiene una mente tan limpia, tan práctica, que no es de escándalo este elemento. Entonces, muchas veces cae en la tierra, ¿no? Y la madre tierra fertiliza nuestra sangre. De hecho, muchas mujeres en el Alto Ande pueden preñarse hasta los 50 años. Las menopausias recién arrancan desde los 50, 52 años. Son muy fértiles justamente porque no utilizan estas toallas higiénicas o píldoras anticonceptivas. Las mujeres tienen muchos, muchos hijitos, son familias numerosas, pero y el hambre y la desnutrición, todas esas cosas para el hombre andino. eh, no, o sea, no es de menos, ¿no? El hombre andino está acostumbrado muchas veces a pasar muchas situaciones que el hombre occidental no la soportaría, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la vida como algo perfecto, como que si tuvo que nacer, nació y tantos hijitos hay, y si hay comida hay, y si no hay, se ayuna, se picha coca, hay gente que vive pichando coca 2, 3 días sin comer nada, en estado de ayuno. Entonces, el hombre andino se robustece, se, se, se vuelve más fuerte. El hombre andino por lo general es muy delgado. No vas a ver un hombre andino obeso. Eso solo lo ven en Estados Unidos, México y en Europa, ¿no? El hombre del Ande muy rara vez tiene sobrepeso. Por lo general todos son delgados. Yo misma soy una mujer bastante delgada. Mido 1,58 m y peso 49 kilos. Entonces no vas a ver vientres, barrigas o vientres abultados, porque la comida chatarra no cabe, ¿no? En el hombre andino que trabaja desde su cosmovisión, el chamán, ¿no? Entonces, tenemos mucho cuidado a la hora de alimentarnos y siempre estamos alimentando de los elementos naturales que nos ofrece la madre tierra, como el chuño y comidas andinas, muy andinas, ¿no? Como el chuño, el mote, la moralla, la cecina, la carne de alpaca cecinada. Yo misma muy pocas veces consumo la carne de res o la de cerdo, ¿no? O sea, preferimos poner en los caldos o en las sopas, en el alimento, la carne de alpaca. Pero la carne de alpaca te la van a dar en cecina. Entonces, esta carne deshidratada, que la llamamos cecina porque las hacen secar con diferentes elementos, tiene mayor valor nutricio que una carne, carne de res o que viene con tanta vacuna y con tantas cosas. Nosotros vamos a entender que el animal es uno también con la tierra. Nuestros animales, nuestra vida y todo lo que poseemos en la vida o en nuestra existencia es porque la madre tierra así lo ha querido y así nos los ha llevado. Entonces, aquí vamos a ver un poquito el tema de que el hombre entendía en su totalidad y estaba viendo la naturaleza como dentro de la cultura andina como un ser vivo. Vemos al sol como el padre, vemos al trueno como el abuelo, vemos a la lluvia, al agua, a las cochas, a las lagunas.
como seres vivos. El hombre tiene un alma, una fuerza viva que se fusiona con la naturaleza. Lo siente y lo presiente a la hora de conectar con su existencia y con su vida. Siendo él el hombre, la naturaleza misma no domina ni pretende dominar a la naturaleza, más bien se armoniza y se adapta a coexistir con la naturaleza, como parte de ella. En Holanda, en el tiempo del espacio, se consideraban sagrados los accidentes geográficos como nevados, volcanes, montañas, cerros, ríos, lagos. Todos estos accidentes geográficos eran divinizados y se reconocía al espíritu elemental que se conectaba con esas maravillosas frecuencias. Fueron divinizados por el poblador andino. Eran objetos de culto, motivos de celebración y motivos de fiestas y hasta de rituales. Nosotros hacemos rituales en los lugares donde hay mayor accidente geográfico, como volcanes, ¿no? Entendemos que el volcán trae su elemento vivo, trae su mónada, trae su genio planetario. También entendemos que los cerros, los ríos y los lagos traen también una energía bastante cargada elementaria. En las cochas, donde nosotros ponemos los pies muchas veces a reposar en los ríos así, ríos, nativos que vienen de las nevadas. Nosotros vamos a buscar esas cochas para purificar, para hacer los bautizos. Entonces, el hombre andino se mete a la cocha y se bautiza, ¿no? Cada vez que siente el agua del Ande, puede conectar con esos estados de purificación, ¿no? En el Ande, nosotros vamos a trabajar y vamos a empezar ya con esta clasecita, donde vamos a trabajar lo que es Hananpacha, Caipacha, Ujupacha, que son los 3 reinos de los cuales nosotros podemos explicar sobre la manifestación. Estos 3 mundos, para nosotros, dentro del Ande o dentro del Imperio Inca, se conocía a un mundo compuesto por 3 aspectos planos. En esta representación del cosmos, ¿no? Se utilizaban esas 3 palabras, Ujupacha, Caipacha y Ucupacha, Hananpacha, ¿no? Vamos a comenzar por el Ucupacha, que es el mundo del bajo, ¿no? El mundo de los muertos. En la mitología andina, Ucupacha era el nombre de abajo, mundo de los muertos, de los niños no nacidos, de las almas en pena, todo lo que no está debajo de la superficie de la tierra y del mar. Las fuentes, cuevas u otra de las aberturas hacia la superficie terrestre eran consideradas como líneas de comunicación entre el Ucupacha, mundo de abajo, Caipacha, mundo presente. Este Ucupacha sería como el tritocosmos dentro del rayo de la creación, donde nosotros trabajamos mucho dentro del orden de mundos, y esto lo he trabajado en el taller de cuántica para ver dónde estamos, y también lo he robustecido en el taller de astrología evolutiva, ¿no? Yo ya les he hablado mucho de todo lo que es el tritocosmos, las leyes que rigen el tritocosmos y cómo nosotros estamos en el orden con las 48 leyes que nos alejan de la ley de Dios. Por tanto, lo Ucupacha sería, vendría a ser los infiernos de Dante, como los infiernos del Dante Alighieri, donde se encuentra, pero en la cosmovisión inca nosotros no se cree en un infierno, no se cree en un cielo. Nosotros entendemos el mundo interior, el mundo de abajo, el mundo soterrado de las almas, el mundo soterrado de los espíritus, el mundo soterrado de todo lo que tiene que ver con muerto. Pero dentro de nosotros, los andinos, no vemos a esta energía, como negativa. O sea, nosotros no. De hecho, el hombre del Ande no cree en nada de lo que sea el infierno, ni en los cielos, ni en el castigo. O sea, el hombre andino lo que va a hacer es ver aquí una oportunidad de establecer una conexión con el Ucupacha y no le tienen miedo. Entonces nosotros llamamos a nuestras almas, conectamos y vivimos en plena comunicación con ellos. No hay un temor a la muerte porque sabemos que hay un plano más allá, que es el Ucupacha, que es justamente donde podemos establecer, y ahí están nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros ancestros, todo lo que, nuestra historia. Antes de alguna comida, antes de alguna celebración, se hace un ritual a los muertos. Tenemos muchos rituales mortorios porque hay un respeto a los almas, hay un respeto a
a las almas benditas le llamamos, ¿no? Muchas veces cuando te sirven un plato, una comida, hacen un soplan, el hombre andino sopla y llama a sus muertos a la cena. Llamamos a nuestros hermanos muertos, llamamos a nuestro padre muerto, llamamos a los abuelos, llamamos a las ancestras, a los ancestros, a los que se hayan muerto, ¿no? Entonces, esto nosotros lo hacemos cuando tenemos celebridades grandes, una fiesta. Entonces, en el Ucupacha nosotros conectamos con ellos y los tenemos vivos. El hombre andino no cree en la muerte como la cultura occidental. Nosotros entendemos que realmente estos almas, el cuerpo puede estar acá, puede haber fallecido y sirve de alimento a la tierra. Tenemos esa idea, que el cuerpo nada se desperdicia en la ande. El cuerpo tiene que ser enterrado no en ataúd, sino en tierra. El cuerpo, hay campos santos donde no hay los féretros normales, ¿no? Se entierra en camposanto o en tierra y se tira el cadáver a la tierra, porque para que sirva de alimento a la madrecita. El alma que se encuentra en el Ucupacha atrapada, lo que hacemos es llamarlos. En cada una de nuestras rituales, festividades, se invoca a través de algunos cánticos, a través de llamadas con pututu, a través de sonidos de quenas, a los seres, a los maestros, a los ancestros, a todos los seres que han podido conectar con nosotros, con ese mundo del Ucupacha. En este mundo somos exiliados de nuestra patria en el mundo de arriba. Para comprender la vida espiritual andina se debe mirar al cielo, ver las estrellas, entender su movimiento, situarla en referencia a los astros. La Vía Láctea era una herramienta cronométrica para la organización de los calendarios y de rituales. En su luminosa presencia, los pueblos de los Andes veían la manifestación visible de la conexión de la humanidad con mundos supramundanos. Para comprender cómo se relacionaban los ejes estacionales de la Vía Láctea con la conciencia espiritual de la civilización andina, es necesario empezar por observar que el cosmos estaba compuesto por 3 mundos. Ucupacha, el mundo de abajo o mundo subyacente, mundo subterráneo, inframundo o de los muertos. Es la raíz unida subterráneamente al seno profundo de la tierra. Simboliza el arraigo y la gregariedad. La raíz es el sustento final. Nada puede existir sobre la tierra si no está arraigada a ella. La raíz es nutriente, fuente de los cuerpos de todos los antepasados, representado por la víbora, Katari, Amaru. Caipacha. Este mundo o mundo inmediato es el mundo de esta vida. Es transitorio y ocupa el tiempo desde el nacimiento hasta la muerte. Mundo material, donde todo se materializa, representado por el felino, puma, yaguareté o pantera negra. Hanan Pacha, que significa literalmente el mundo de arriba. En este lugar viven los dioses tutelares, los sapus. En este primer mundo conviven como seres animados, los cerros, ríos y piedras, junto a árboles, animales y fenómenos naturales. Son los dioses andinos que pueblan un universo mágico, real y consciente. Mundo espiritual, representado por el cóndor, Malku, Kuntur. Todo en el cosmos está vivo y entrelazado. Nada en el mundo es inerte. En la sensibilidad andina, aún la piedra se concibe como viviente. Constituye un sujeto, opera acciones e influjos y participa de la conversación. La articulación de los 3 niveles constituye el universo. Allí el microcosmos y el macrocosmos se hallan en íntima correspondencia. En esa articulación, Caipacha juega un rol comunicante, de puente, de transición, mediación y control del equilibrio, al cual el hombre,
contribuye con su acción ritual y celebratoria. Para las sociedades del antiguo Perú, el mundo de arriba vive en relación al mundo de abajo. Entonces, este mundo de abajo vamos a llamarlo el Ucupacha. Este Ucupacha tiene que ver es el mundo subterráneo, ¿no? Allí se siembran y germinan las semillas, crecen y se extienden las raíces de las plantas. Es un mundo interior, oscuro y húmedo, como el útero materno, donde se va a concebir la nueva vida. Su manifestación física es la Pachamama o Madre Tierra, que se va a fertilizar y es productiva. En este Ucupacha habitan también los muertos, a quienes al ser enterrados retornan al lugar de origen, donde la vida se regenera. El mundo de abajo está vinculado al agua, que va a permitir la vida y que desde el interior de la tierra se va a manifestar en los puquios o manantiales, ríos y lagunas. El mundo de abajo o Ucupacha fue simbolizado en los Andes por los seres que pueden ingresar a él, las serpientes. Ucupacha, el mundo de abajo, de los ancestros, del pasado, de lo intraterreno, símbolo del arraigo a la tierra para existir, asociado a la sabiduría y nuestro mundo interno de emociones. Es representado por la serpiente, Amaru. Este animal simboliza la sabiduría, la salud, la vida y lo infinito. Dentro de este tema del Ucupacha también está el campo inconsciente. Si nosotros somos el microcosmos hombre, vamos a encontrar dentro del campo del chamanismo andino, en este Ucupacha, el inconsciente del chamán, los demonios internos, sus muertos internos, todo ese campo inconsciencial que no es visto por nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos o hacemos esa conexión andina con el Ucupacha, vamos a trabajar con nuestra parte más soterrada. Podría decirse también la sombra, ¿no? Y dentro del psicoanálisis se habla mucho de la sombra y la conexión con esa sombra para poder integrarla, ¿no? Siendo un poquito más eso, ¿no? Desde un ego estructurado. Comenzar a conectar con esa sombra, verlas cuanto menos y quitar juicio a todo eso que en el Ande se conocía como el mundo soterrado de los muertos. Por eso justamente es que ellos momifican también a sus ancestros y los exhuman, los sacan de cuando en cuando, se quedan con calaveras de los ancestros o se quedan con algunas partes o piezas del muerto, ¿no? Y no es malo ni es bueno, era una forma de que ellos estén conectados con el mundo de abajo. Entonces, no hay un juicio al infierno. Nosotros creemos que, de hecho, aprender a caminar por el infierno y luego caminar por el mundo del medio y el de arriba es de los que conectan con ese mundo. Dentro del Ucupacha, o cuando uno empieza a integrar ese campo inconsciencial, ese campo de la sombra, hay rituales mortuorios, hay rituales de conexión con ancestros, canalizaciones con muertos, canalizaciones donde se pide que está pidiendo el papá, que está pidiendo la abuela muerta, que está pidiendo el ancestro. Y entonces el día del... cuando nosotros acá en Cusco tenemos una fecha muy especial que justamente se saca a los muertos o a los momificados en una procesión. Esta fue una de los rituales más antiguos que trabajaban antes de colonizarnos. Ahora mismo se le conoce como el Corpus Christi, pero este Corpus Christi en su originalidad tenía otro nombre. Y se trataba justamente de sacar a los... Este Corpus Christi llevaba justamente a todo su séquito andino para poder llevarlo y poder en hombros a todas sus momias y a los antiguos. Era una conexión con el Ucupacha. Era una conexión con... sacar a nuestros muertos, verlos y poder conectar con esa energía del inframundo. Desde que sucede la colonización y todo esto, esa misma fecha del Corpus Christi
lo han utilizado para lo que es la procesión de 12 santos, ¿no? Matando de esta manera nuestra fe y nuestra capacidad de conectar con nuestro campo inconsciente y con los muertos. De alguna forma, la religión cristiana ha condenado mucho este tema del infierno, este tema de los almas, este tema de los muertos. El chamán andino, de alguna forma, o dentro del andinismo, nosotros no tenemos miedo a eso, conectamos con los muertos. De hecho, es un privilegio conectar con los muertos. Y no es que estemos haciendo canalizaciones o llamándolos. Siempre hay un respeto hacia ellos y cuando hay necesidad se los invoca en diferentes eventos, ceremonias, para que sean a través de ellos y de nuestros muertos nuestro puente hacia la conexión con el alto, con el Hanan Pacha. De todas formas, no hay una sectarización que si es malo el Ucupacha o mejor el Hanan Pacha, el mundo de arriba, sino que simplemente entendemos que es una forma y un mundo más a través del cual el chamán o el sanador andino puede bajar para conectarte inclusive con esas personas que tienen algún mal. Sabemos que todos los enfermos o los que tienen alguna enfermedad incurable viene porque hay un transgeneracional y por eso me encantó mucho el tema de la cosmovisión andina porque respetan eso del transgeneracional, ¿no? Es la enfermedad de tus ancestros, dicen. Son tus ancestros que quieren hablar a través de ti. Ahí estarían hablando la genética y la epigenética. Entonces, toda enfermedad viene por una memoria ancestral. Y cuando ellos hacen muchas veces liberaciones o tratamientos invocando a los ancestros y pidiendo que suelte y que libere al ser afectado, pues vemos muchas veces que se curan, se sanan, ¿no? O sea, el proceso de la sanación viene porque también hay una terapia sistémica transgeneracional allí. Vamos a pasar ahora sí al Caipacha para entenderlo. Las sociedades del antiguo Perú consideraban que existen dos mundos, el mundo de arriba, o Hanan Pacha, y el mundo de abajo, o Ucupacha. Los seres humanos vivimos en la superficie de contacto entre esos dos mundos, el Caipacha. El Caipacha es un espacio de conexión o tincuy, donde interactúan fuerzas que son opuestas, pero que se complementan a la vez. En el Caipacha se establecen relaciones que generan vida, como la unión de la luz del sol con el agua y la tierra, que permite que germinen las plantas. El trabajo agrícola, que ayuda a la productividad de la tierra. Y las uniones sexuales, que hacen que la vida humana continúe. Vivir en esta tierra exige esfuerzo y entregas constantes. Por ello, el poder necesario para vivir en el Caipacha fue simbolizado por los grandes felinos, como el jaguar y el puma, que son los mayores cazadores de nuestro territorio y que toman la vida de otros para seguir viviendo. Así, los felinos representan al Caipacha, las aves al Hanan Pacha y las serpientes al Ucupacha. Estos tres son los animales sagrados del antiguo Perú. Valga decir que dentro del Caipacha, dentro de este mundo del presente, o el presente del aquí, que le llamamos en la cosmovisión andina, Caipacha es el nombre del mundo terrenal, donde los seres humanos viven y pasan sus vidas, donde tenemos que hermanar lo dual, donde se vive lo blanco, lo negro, y tienen que vivir desde ambos lados. Desde Caipacha nosotros vamos a entender que no importa si matas por vivir, tu fin aquí es vivir. Entonces, como tu fin es existir, tomas la vida de otro, energéticamente, cuánticamente, como quieran. Lo representa el felino y el felino mata para vivir. La vida es la que perpetúa. Por tanto, estar en el Caipacha, en el mundo del medio, daba esa enseñanza. Esa era la enseñanza, ¿no? Perpetuar tu vida más allá de lo posible. Ya cuando estás en Ucupacha o Hanan Pacha, ya bueno, ahí tiene sus propias leyes, no tiene sus propias mecánicas. Pero como los seres humanos dentro de ese campo, era la vida, perpetuar la vida, veneraban el sexo como extensión de la vida. El ser humano no se siente Dios ni divinizado, pero entiende que este es su plano y defiende este plano más allá de cualquier situación de enfermedad, muerte. En el Caipacha vemos la enfermedad como algo
anormal, como algo que está yendo en contra inclusive de las leyes divinas. Se entiende a todas las ideas y la depresión, intentos de suicidio como algo loco, una locura en la mente del ser humano. No, lo vemos que no es normal, que no es admisible en el Caipacha renunciar a la vida ni al sacrificio. No tomaban el sacrificio como elemento de iniciación o elemento de salvación. En el Caipacha el ser humano toma cuanto más puede de la vida. Y si tiene que tomar la vida de otro para que él exista, pues lo hace. Porque no hay juicio ante lo malo, ante lo bueno. Para ello, los sacrificios en Caipacha, para conectar ya con Ucupacha o con Hanan Pacha, que son el mundo de arriba, son permisibles y son legítimos. Inclusive vida humana. Inclusive se sacrificaban las vidas humanas de doncellas o niños para que en Caipacha se expanda la vida. Conectar con el poder creador y con el poder de la manifestación en Caipacha era fundamental dentro de la cosmovisión andina, y de hecho es fundamental dentro del campo de los chamanes, ¿no? Aprender a anclarnos desde este jaguar o desde el puma, que es el que caza, el que vigila, el astuto. Era necesario hacer un ancla a ese arquetipo para poder extender la vida. Inclusive en terapia de salud habían conexiones con ese instinto depredador, con ese instinto a la vida y de conectar a la vida, para que la persona no se vaya para abajo, ni se vaya al mundo de los muertos. Sacrificios, ¿no? O sea, se trabaja mucho, en andinismo trabajamos mucho con sacrificios. Y no es que sea malo ni es que sea bueno, o sea, entendemos que la vida es un tránsito nada más, pero si yo quiero perpetuar acá todavía vivo, pues tengo que entregar algún sacrificio. En algunos rituales chamánicos se hacen sacrificios de vidas de animales, como la vicuña, que lo hacemos en cada Inti Raymi. Hasta hace poco, antes de la protección, de la ley de la protectora animal, en pleno Inti Raymi se mata una vicuña negra y se le da el cuchillo en la yugular para que la tierra tome la sangre de este animalito y sea un tiempo de cosecha, ¿no? Luego se quema el animal y se prende como ofrenda a nuestro Cristo Sol. Entonces, no es que sea malo ni es que sea bueno, o sea, trabajamos con esa fuerza, trabajamos mucho con el sacrificio, con el Caipacha y con entender que si la vida te da algo, pues tienes que tomarlo. O sea, el andinista sabe eso, o sea, no estamos de que, ay, sí, yo me sacrifico por ti, y tú mi hermanito, y yo te doy a ti todo, o sea, ese tipo de cosas para nosotros es absurdo, es tonto. Nosotros tomamos de la naturaleza, pedimos permiso a la madre, recibimos, sabemos que somos parte, pero también que vivimos, y que somos dioses dentro de Caipacha. Somos elementos creadores dentro de Caipacha y tomamos lo que buenamente la vida nos da. O si está dentro de nuestro plano, pues también lo tomamos. Y no hay juicio. Vamos a pasar al Hanan Pacha. Las sociedades del antiguo Perú fueron sociedades agrícolas. Registrando los ciclos de la naturaleza, observaban un mundo de arriba, exterior, celestial, poblado por fuerzas superpoderosas como el sol, las lluvias, los vientos, las tormentas. Estas son fuerzas que determinan la producción y la vida, que tienen su propio orden y sobre las cuales los seres humanos no tienen control alguno. Siempre ha sido muy importante para las sociedades agrícolas estar en contacto con el mundo de arriba, porque es allí donde está escrita la información que se necesita para organizar el tiempo del trabajo y la vida comunitaria. Leyendo el cielo, sabían cuándo empezarían las lluvias, si éstas serían abundantes o escasas, si los ríos traerían el agua necesaria para regar los campos. Registrando los ciclos de los astros, sabían cuándo era el tiempo de realizar las ceremonias en su honor y de esa manera propiciar los equilibrios de la naturaleza. En lengua quechua, el mundo de arriba es el Hanan Pacha y es simbolizado por los seres que tienen la capacidad de volar a él desde la tierra, las aves. Hanakpacha Kusikuimi. Hanakpacha Huarankaka Muchaskaiki.
Yupak ruru mukuq wallki. Runakanak sumaykuynin kallpamanka kinkiykumi. Wachaskayta, wakaskayta, uyariway muchaskayta. Rampan Diospa manan yuraq toqto hampikwayman chuyaskalpa qolkaskayta. Wawaykiman suyuskayta rikuykillay. Chay kiykaycha kataychillay. Kan wayakpak mana upa kesaykista hamuy nillaq. Phiñaskayta kespichillayay. Susurwana ñuka hinapin wanana. Mitananta samañanta teqsimachuk chirinmanta. Llapa llallik millaymana. Machupuway llushaywana. Wawaykita wekkekta rikuy pinkiyta. Supay, sukay, wakaskaywan. Sonko qewe putichikman. Kutirikuy ñawiykikta. Rikuykaway uyaykikta. Diospa manan vamos a ver la tradición del Hanan Pacha, tierra del cielo, en español. Alegría del mundo de arriba. Te daré miles de besos. Fruto precioso y árbol fructífero. Esperanza de los hombres. Sostén de los que te debilitan. Lo que invoco. Atiende a mis adoraciones. Respaldo de Dios, Madre de Dios. Capullo blanco, a mi amarilles. Siempre importante lo que he ritualizado, lo que he compartido a tu hijo. Muéstrate, por favor, Espíritu de los cielos y del alto, mi estrella haz centellear. Aurora que trae el día, para el que te invoca, atento estoy. Para el que te llama, ven, dile por favor. Lo que he errado, absuélvelo. Garza corinuegra.
de su esposa a su especie, de las hembras a los machos, de los hijos al Creador, de la fuerza y de la naturaleza vencedora. Todo lo creas tú, desde arriba hasta abajo. A tu hijo has de dar, esta fuerza hacia tu camino has de redentrar. Mira esta creación, mira mi intención, del que causa una pena profunda, haz mi sensación. Lo que hace retrocederme, quítalo de mi camino y muéstrame tu rostro, energía sublime del alto. Llévame y muéstrame los misterios en el cual se encierra esta creación. Llévame por el camino fructífero de la elevación. Hacia ti quiero llegar. Son algunas palabras del poema que nos dan para Hanan Pacha el mundo de arriba. De todas formas, este mundo de arriba, dentro de la cosmovisión, el Hanan Pacha siempre nos va a representarnos todo lo que tiene que ver con lo celestial, todo lo que tiene que ver con ese puente hacia el eterno, ese puente hacia la conexión superior. Y en esta tradición se define como Hanan Pacha el mundo superior donde habitan los dioses, como Viracocha, Inti, Mamaquilla, Pachamama, Mamacocha, origen de todas las fuerzas tradicionales andinas. A nosotros nos va a interesarnos mucho esto del Hanan Pacha y lo vamos a seguir hablando por nuestra siguiente clase, donde vamos a hablar mucho del Hanan Pacha, donde vamos a ver que dentro de este vamos a encontrar portales o chincanas dentro de portales cuánticos dimensionales hacia lugares celestiales o a otros realidades paralelas, si se quiere decir, ¿no? Entonces, dentro de la palabra chincana, que quiere decir cueva, pase, portal, vamos a entender que la palabra chincana, esta cueva, o portales, que eran fuentes de conectar con el Hanan Pacha, representaban portales dimensionales para conectar con otras dimensiones. Dentro de las chincanas podemos encontrar unas tantas en Sacsayhuamán, otros portales en Amaromuro, otros portales en Machu Picchu. Son cuevas que se encuentran en diferentes zonas dentro de la ciudad del Cusco, fortalezas. Se dice que estas letras o cavernas, al cruzarse sobre estas cavernas, datan desde la época inca y aún están vigentes en nuestros días, porque se han nombrado muchos desaparecidos que tuvieron la osadía de querer desvelar este misterio de las chincanas. Entonces, tenemos varias chincanas acá. Hay chincanas grandes, hay chincanas chicas en Sacsayhuamán, ¿no? La chincana chica sí la pueden pasar, me parece que todavía está abierta en Sacsayhuamán, pero la chincana grande, que se ubica a unos 200 metros de la anterior, no es accesible ahora mismo para nadie. Está donde recaen varios mitos conocidos, ¿no? Se habla de que alrededor del siglo XX eran refrescados por nuevos desaparecidos, historias de personas o que se metían, algunas dan salida al templo de Coricancha, que es justamente donde fue la mayor invasión, donde teníamos nuestro disco de oro. Entonces, allí mismo se dice que es el corazón de Cusco, nuestro Coricancha, ¿no? Es el templo de Santo Domingo hoy en día. Una de las salidas da al templo de Coricancha, otro da hacia la catedral del Cusco. Una de estas historias habla de que varios estudiantes al principio del siglo XX, según los cálculos, variando, ¿no? Estos estudiantes de San Marcos, de la Universidad de Lima, la capital de Perú, hasta norteamericanos españoles, decidieron acabar con ese misterio y se aventuraron a entrar en la caverna de la Chincana Grande. Equipados con cuerdas, ganchos, velas, linternas, se prepararon
por la posibilidad de encontrar trampas naturales que algunos historiadores habían contado que se encontraba ahí mismo, ¿no? En la oscuridad de las chincanas. Entonces, para proteger, se llevan todo, ¿no? Se les había dicho que habían trampas, 200 metros, que habían túneles, ¿no? Pasa que durante muchos meses no se supo nada de los aventureros y se pensó que la muerte había sido su fin. Mas, una misa de la iglesia de Santo Domingo en plena celebración, se escuchó el golpe claro de un objeto macizo en las paredes de la iglesia. Al haber interrumpido la misa, los asistentes habían identificado su procedencia. Al parecer venía de atrás de una de las paredes que recientemente se había levantado allí en la catedral. Cuando lograron romper el muro, vieron una caverna que se perdía en la oscuridad y a un anciano con una barba desgreñada. Murió poco tiempo después de haberlo encontrado. Pero ¿cuál sería la sorpresa al identificarlo, al ver que este anciano era uno de los jóvenes aventureros que meses antes había osado desvelar el misterio de ese mundo soterrado? Y ¡oh sorpresa! Se volvió asombroso cuando finalmente en una mano sujetaba un choclo o mazorca de oro macizo. Las entradas de la Chincana Grande están ahora mismo cerradas y sorprende el misterio de la iglesia, que al parecer tiene la entrada inicial en el templo de Coricancha. En ese submundo cuántico, que al parecer contiene caminos sin fin, parece igual que la historia de gente perdida en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Se sabe que muchos extranjeros que querían entrar al pasaje o cuevas en la zona nunca han vuelto a la luz del día. Los indígenas dicen que todo aquel que profane el mundo, este mundo, estos portales subterráneos secretos, pueden entrar también a mundos del Ujupacha. Es una conexión entre el Hananpacha y el Jujupacha, en el que estas cuevas son portales inclusive que trascienden el tiempo. Uno puede perderse, no sé, 3, 4, 5 días y al día siguiente aparecer en un lugar anciano. Entonces, en esta... También habían rumores de que durante las fiestas del Cusco, los sacerdotes y chamanes elegidos por la Pachamama se veían en estas cuevas con los descendientes de los incas que aún habitan en el inframundo. En 1923, en nuestra capital de Lima, se organizó una expedición arqueológica a los túneles entrando por el Cusco. La expedición se dirigió hacia la costa de Pacífico y después de varios días se perdió el contacto con varios miembros de la misma. Después de 12 días, solo uno de los 3 regresó. Habló de giros extraños, obstáculos, trampas, al estilo de Indiana Jones. Lo más sorprendente de su historia fue que sus colegas habían declarado que el acontecimiento vivido le había hecho perder la cabeza. Para evitar las pérdidas futuras de la vida, en los túneles la policía selló totalmente las entradas. En 1972, durante el terremoto en Lima, miembros de un escuadrón de rescate descubrieron un sistema de túneles creados por la mano del hombre que pasaron por debajo de la ciudad del Cusco, ¿no? Los análisis adicionales de fundaciones arqueológicas se sorprendieron por el descubrimiento de esta red subterránea en el interior de la ciudad del Cusco, abajo, y que ciertos pasajes se perdían hasta el interior de los Andes. En 1940, Harold Wicken, en su libro Misterios de la Antigua América del Sur y las Antigüedades, Ciudades Secretas de América del Sur, se refiere a esta misteriosa red que parece para interconectar para todos los sitios arqueológicos que contiene. Algunos conectan con Machu Picchu, algunos conectan con algunas ciudades de Bolivia o del Ande. O sea, eran corrientes a través de las cuales los incas podían hacer saltos cuánticos, ¿no? Dimensionales a nivel de tiempo para llegar a otros de las zonas del Tahuantinsuyo, entendiendo que esta cultura era una cultura magnífica y sus sacerdotes dominaban el tiempo, dominaban el espacio, dominaban las distancias, que es de esta 3D. Entonces ellos tenían dominio de ese campo, porque eran chamanes, ¿no? Entonces podían ellos acortar distancias de un día de caminata a horas.
hay salidas, como les decía, inclusive hacia nuestra Amazonía, ¿no? Hacia el Paititi, que es una ciudad perdida, que posiblemente muchos de nuestros grandes incas cuando fueron conquistados escaparon por allí. Claro, guiados por los sacerdotes, por los chamanes, quienes no solamente sirve para curar, es que cuando nosotros hablamos chamán, o hablamos sacerdote inca, lo primero que se nos viene a la cabeza es que el que cura la enfermedad, el que te va a curar, o sea, el chamán, su campo es amplio, es amplísimo, o sea, no estamos solamente para curar enfermedades, estamos para examinar y también para ver otro tipo de cosas, como esto de los portales incas, como ver la forma y la manera de hacer conexiones cuánticas con otro tipo de inteligencias, con el espacio, con el tiempo, hacer saltos en la realidad, mirar el futuro, mirar el pasado, tener dominio pleno de todo lo que es este campo amplificado de creación. Entonces, para no marearlos un poquito, voy a dejar acá esto del Hananpacha, Caipacha, Ujupacha, para la siguiente ya trabajar con lo que son los arquetipos, elementos dentro del chamanismo andino. Gracias por estar aquí.